Cuando un aficionado al vino oye la palabra Zinfandel, pues enseguida lo relaciona con el vino californiano, con el White Zinfandel o con el Zinfandel tinto. Hoy vamos a hablar sobre la interesante historia de esta uva, Zinfandel, que veremos que no es californiana. Y probaremos algunos de los vinos de Zinfandel y veremos las características concretas de estos interesantes vinos. Bienvenido a Vino Clarito. Vino clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Así pues, la Zinfandel es una uva tinta, que todo el mundo asocia con California porque es donde se produce la mayor parte de la uva tinta Zinfandel. Como los estadounidenses y en general los americanos son muy aficionados a hacer vinos monovarietales de una sola variedad de uva, pues con la uva Zinfandel se elabora el vino de Zinfandel, que se llama igual que la uva. En California, también en México se hacen algunos vinos de Zinfandel. Bueno, tradicionalmente para los españoles, desde que llegaron allí en el siglo XVI, California se llamaba una extensa región que comprendía los actuales estados de California, Utah, Arizona, Nevada y también las regiones del norte de México que se llaman California Baja, la península de California. Toda esa vasta zona era llamada por los españoles California. Y en la guerra de 1848, pues sabemos que la guerra entre México y Estados Unidos, pues México perdió lo que se llamaba la Alta California, que son los actuales estados, como ya he dicho, de California, de Utah, de Arizona y de Nevada. No me resisto a contar el origen del nombre California, porque cuando viví en Estados Unidos, pues constaté de que realmente muchísima gente ignora cuál es el origen de la palabra. California es el nombre de una tierra inventada en una novela española que se llama Sargas de El Caballero Esplandián. El Caballero Esplandián, un personaje de ficción, pues va a la conquista de tierras imaginarias y en una de sus conquistas, pues descubre una isla llamada California, un nombre imaginario dentro de la novela. La novela, como ya he dicho, se escribió en 1510, a inicios del siglo XVI. La novela era muy popular. En aquella época poca gente sabía leer y escribir, pero para eso estaban los trovadores que iban de plaza en plaza por los pueblos, iban con unos cartelones, con unos dibujos, cantando y narrándole a la gente las historietas de las novelas de moda. Por eso era muy popular y casi todos los españoles de esa época conocían las sargas, o quiere decir las aventuras del caballero Esplandián y la conquista de esa tierra imaginaria llamada California, algo similar a que si en el siglo XX hablamos del planeta Krypton, el planeta de origen de Superman, que ya sabemos que es un personaje de ficción, y el planeta Krypton es una ficción a sí mismo, no existe. Pues igual pasaba con la isla California de la novela española. Unos años más tarde de aparecer la novela, en 1535, Hernán Cortés manda una expedición
hacia el norte de México y llegan a lo que es la península de California. Pero en aquellos tiempos, cuando la descubren, ellos no sabían que era una península, se descubrió más tarde. Ellos pensaban que era una isla y deciden darle a esa isla el nombre de la famosa isla de la novela, y por eso le pusieron California. En los años sucesivos, en 1542, pues Cabrillo, otro colonizador español, llega a la Alta California y a toda esa vasta región pues se le llama California. Ya se queda con el nombre de la isla, aunque ya vieron que California no era una isla, era una península. Pues bien, para los españoles del siglo XVI, vuelvo a repetir, California era una vasta región que comprendía parte del norte de México, la península de California y los 4 estados actuales de Estados Unidos: Nevada, Utah, Arizona y California. A mitad del siglo XIX, un viverista que se dedicaba a producir plantones de viñas para hacer cultivos del este de los Estados Unidos, pues trae una serie de variedades de unos viveros de Viena, de Austria. Entonces estaba el Imperio Austrohúngaro, que también dominaba el actual Croacia. Y de ahí vinieron una serie de vides, una serie de viñas, y entre ellas una que los austriacos llamaban Sienpfandler. Y del nombre de Sienpfandler, en alemán, pues por degeneración, llamaron a un tipo de vides, le llamaron Zinfandel, acabó derivando el nombre en Zinfandel. Esa viña Zinfandel, que no se le conocía con el tiempo correspondencia con ninguna vid en Europa, pues con la fiebre del oro, fue llevada por los colonos que iban buscando oro a California y llegó a constituir la mayoría de las plantaciones de viñedo en la actual California. Después llegó la ley seca en 1920, llegó hasta 1933 la locura de la ley seca, porque fue una ley nefasta que lo que contribuyó es a enriquecer las mafias, a que se vendiera alcohol sin ningún tipo de control sanitario, alcohol adulterado, se producían muchas enfermedades y efectos nocivos en personas que consumían alcohol con mucho metílico y adulterado, que les producía ceguera e incluso muerte, y como he dicho, pues las grandes mafias hicieron sus grandes fortunas a base de vender alcohol ilegal. Durante esa ley seca en California se procedieron a arrancar muchos viñedos, pero también hubo negociantes con vista y que se arriesgaron y se dedicaron a mantener plantaciones de viñedo, entre ellos Cesare Mondavi, un italiano que se instaló allí y se dedicó al cultivo de la vid, fundamentalmente Zinfandel, y encontraron, aparte de vender alcohol ilegal, encontraron la argucia legal para poder producir su uva y para que se derivara en el vino. ¿Cómo lo hacían? Pues había un invento que era el ladrillo de vino, el mosto de la uva, lo concentraban, hacían una especie de jalea y vendían unos ladrillos, que os puedo mostrar las fotos. Y en esos ladrillos, pues incluso contenían las instrucciones para que la gente produjera vino en su casa. Se trataba de rehidratar la jalea de la uva,
añadirle levaduras, ponerlo en un sitio fresco, esperar una semana o dos y tenían vino. Lo curioso y lo interesante es que para no violar la ley seca, en esas cajas los propios vendedores daban las instrucciones diciendo algo así como: no ponga esto en un lugar fresco durante una semana o dos, no añada levaduras, porque si no puede tener un vino que es algo que está prohibido. En fin, la picaresca siempre encuentra el resquicio en la ley. Afortunadamente pasó la ley seca, en 1933 acabó y se volvió a normalizar el viñedo y el cultivo de la vid. En los años 70 empezó a ponerse de moda lo que se llama hoy en día el White Zinfandel, que no es vino blanco, es un vino rosado, con un grado de dulce, pues no excesivamente dulce, pero sí bastante notable. Es un semiseco, entre los 15 y 30 gramos de azúcares por litro de vino normalmente, y ese rosado dulzón fácil de beber es lo que se sigue produciendo hasta nuestros días en mucha cantidad de litros, y es lo que se llama el White Zinfandel. Un vino absolutamente intrascendente, sin ninguna ambición de llegar a ser vino de calidad, y puede equivaler a lo que los portugueses venden como un rosado Mateus, o el Mateus Rosé, que también alcanza grandes cotas de venta, pero es un vino intrascendente. Pero también a partir de los años 70, en los viñedos más viejos, en los viñedos de mayor calidad en California, pues se empezó a elaborar vinos muy interesantes, vinos tintos a partir de la uva Zinfandel, y que eran envejecidos en madera y produjeron vinos pues realmente muy apetecibles, muy interesantes, y vinos con grandes puntuaciones y algunos de buenos precios. Pero todo el mundo asimilaba, hasta final del siglo XX, que la Zinfandel pues, era una uva, una especie de híbrido que se habría obtenido a partir de Vitis vinifera que venía de Europa, hibridando algo, pero que de facto la Zinfandel existía en California y no existía prácticamente en el resto del mundo ni tampoco en Europa, considerándose por tanto una uva típicamente norteamericana y típicamente californiana. Algo parecido a lo que ocurre en Argentina con la uva Malbec o en Chile con la uva Carmener. Pues bien, se descubrió en 1980, hubo un ampelógrafo que vio muchas similitudes con la uva italiana Primitivo, una uva que se cría al sur de Italia. Los italianos le llaman Primitivo porque es una uva que madura tempranamente, y ahí se establecieron ya pues serias sospechas de que la Zinfandel iba a venir de Italia y era la Primitivo. Pero en el 2001 hubo unos estudios a base del ADN que demostraron fehacientemente que la uva Zinfandel correspondía con una uva que prácticamente ya se había extinguido en actual Croacia, anteriormente territorio del Imperio Austrohúngaro, y es una uva que allí se llama Sergenac Kastelanski, que traducido viene a ser algo así como la uva roja de Kastel, aludiendo a una ciudad croata que se llama Kastel Novi, que está cerca de la ciudad de Split. Pues bien, se vio por estudios de ADN que la Zinfandel era la Sergenac Kastelanski, y asimismo equivalía a otra uva croata que se llama Trividrag, que también se le llama Prividrag. Por tanto, la Zinfandel es la misma uva que la Sergenac Kastelanski, que la Trividrag
y que la Prividrac y que la Primitivo italiana. Todo se trata de la misma uva, que como el ser humano tiene esta sana costumbre de moverse por el planeta según los tiempos van pasando, pues originaria de Croacia, vendida a través de los viveros de Viena, en Austria, pues se esparcieron por Estados Unidos, anteriormente se esparcieron por el sur de Italia, pero actualmente ya se sabe que es la misma uva. Igual que ocurrió con la Malbec en Argentina, igual que ocurrió con la Carmener en Chile, pues la filoxera destruyó prácticamente casi todos los viñedos de Sergenac Kastelanski en Croacia, como destruyó la mayoría de los viñedos de Malbec o de Carmener en Francia. Con lo cual, Argentina tiene la inmensa cantidad de Malbec en el mundo, Chile tiene la mayor cantidad de Carmener en el mundo y California tiene la mayor cantidad de Zinfandel en el mundo. Es por ello que decir vino de Zinfandel se asocia con toda la razón a vino producido en California y en el norte de México, que los españoles llamaban también California, y se llama también Península de California y California Baja. Desde el siglo XVI en México se conservó el nombre hasta nuestros días. ¿Cómo es la uva Zinfandel? Pues la uva Zinfandel es una uva que se adapta muy bien a las zonas cálidas, zonas calientes, que produce muchos grados de alcohol, que tiene unas características muy peculiares, que es que el racimo no suele madurar homogéneamente. Dentro del mismo racimo se encuentran uvas maduras y uvas todavía verdes. Es algo curioso. Entonces, el hecho de que el racimo madure irregularmente lleva a los productores o bien a dejar el racimo que madure totalmente, con lo cual hay una sobremaduración y una gran cantidad de azúcar que luego va a producir vinos muy alcohólicos, o bien en una mesa de selección, cuando se cosechan los racimos no excesivamente maduros, pues tienen que apartar aquellas uvas que están verdes para no dar demasiado tanino y demasiada sabores y aromas indeseados dentro del vino. Zinfandel produce vinos dulces, vinos secos, vinos de poca importancia y también grandes vinos. Hay vinos magníficos de uva Zinfandel. Los vinos de uva Zinfandel suelen ser vinos muy afrutados, con una fruta que recuerda normalmente a la mermelada, a la jalea, fruta roja o fruta negra, pero con una componente, un aroma que recuerda a algo dulce. Suelen ser vinos de alcohol medio alto, vino con no demasiado tanino, y muchos de ellos, pues por ese exceso de dulzor en el mosto de la uva, y pues tiene siempre un poquito de sensación de abocado. Vinos no 100% secos, que sería un vino seco, con menos de 5 gramos de azúcares por litro. Hay muchos Zinfandel que se encuentran entre los 5, entre los 10, lo que técnicamente se llama un vino abocado, con una levísima sensación de dulzor. ¿Dónde se produce Zinfandel actualmente? Pues como ya he dicho, la gran parte del Zinfandel que se produce en el actual estado de California. El estado de California pues tiene aproximadamente casi la extensión de España y casi los habitantes de España. Son dos territorios que en proporción y en habitantes no difieren demasiado. Se produce también algún Zinfandel en Sudáfrica, en Australia y, como digo, en México. Dentro del estado de California, pues las zonas donde se produce el Zinfandel de mayor calidad son las AVA. Bueno, tal vez para muchos no estáis familiarizados con el nombre de AVA. AVA es las siglas del American Viticultural Area, área de viticultura americana.
Ya sabemos que los estadounidenses tienen ese gran placer por autodenominarse América y americanos, como si todo el continente americano fueran ellos, pero en fin, ellos le llaman así. Área de viticultura americana. Pues en esas AVA, no llegan a ser lo que en Europa consideramos una denominación de origen, pero tienen algunas reglas, algunas normas que se aproximan a lo que en Europa consideramos una indicación geográfica protegida. En Estados Unidos hay unas 200 AVA o AVA en español, y algunas son pequeñas y otras son inmensas, son territorios de dimensiones muy heterogéneas. Pues en California, dentro del AVA de Napa Valley o AVA Napa Valley, en el Valle del Río Ruso, en el condado de Mendocino, el condado de Sonoma, los montes de Santa Cruz, son las zonas más famosas para producir los buenos Zinfandel, destacando asimismo el condado de Amador y la población o la ciudad de Lodi, escrito Lodi, pero en inglés dicen Lodi. Pues Lodi y el condado de Amador pues son las zonas que se consideran mejores para la producción de Zinfandel, porque cuentan con viñedos muy viejos, viñedos de más de 100 años y una larga tradición elaborando y haciendo buenos vinos de Zinfandel. California está salpicada, como veis, de nombres españoles: Río Ruso, Mendocino, Sonoma, Santa Cruz, Amador, que da cuenta de manera explícita de la colonización española. Pues bien, vamos a probar ahora dos Zinfandel de esas mejores zonas californianas para producir el Zinfandel. Vamos a catar un Zinfandel de Lodi, que se encuentra al este, por supuesto, no puede estar al oeste porque sería el Océano Pacífico, al este de San Francisco y no muy lejos, a unos 80 kilómetros, y otro Zinfandel reserva del condado de Amador, que se encuentra un poco más lejos, a 100 y pico kilómetros de San Francisco, a pie de Sierra Nevada, y una zona más alta y de extremo de temperatura, calor y frío. Vamos a la cata y vamos a ver qué tal, qué impresiones dan los vinos, los buenos vinos. Hay otros que he probado, me han gustado menos, y he elegido lo que más me ha gustado de los vinos californianos de Zinfandel. Existe un vino que podéis comprar en España, que es el 770 Miles, el 770 millas, un número que alude 770 millas cuadradas en la cantidad de viñedos que tiene California, que es una gran extensión. El 12% de esos viñedos son de Zinfandel. Pues este vino, 770 Miles, lo podéis encontrar en Alcampo. Curiosamente es un vino de Zinfandel hecho en California, que se embotella en Francia y distribuye la red francesa de supermercados Alcampo. Lo podéis encontrar en España, un vino muy asequible y muy barato, sobre los 5 euros, y ya os aproxima a disfrutar de un vino de Zinfandel. Pero hoy vamos a probar dos buenos de Zinfandel, entre 20 y 30 euros la botella, considerado de las calidades más interesantes de Zinfandel californiano. Vamos a la cata. Bien, pues vamos a nuestra cata de estos dos buenos Zinfandel. Un gran amigo mío, Miguel Jaimez, que vino recientemente de Estados Unidos, tuvo la gran idea de traerme una gran cantidad de vinos de Zinfandel, que no son muy habituales para adquirir aquí en España, y de todos los que he probado, pues he seleccionado los dos mejores. En concreto, vamos a probar un Mischeves
un nombre un poco extraño en inglés, poco utilizado, Micheves, que significa pícaro, pillo, que es de las bodegas Macchia, una familia que tiene ese nombre italiano. Macchia significa mancha en italiano, y que se asientan en la AVA, American Viticultural Area, de Lodi. Ya digo, a unos 80 kilómetros al este de San Francisco. Nuestro segundo vino es un Reserve Thin. La etiqueta hace ese juego de palabras poniendo Reserve en vez de con S, con Z, para cruzarlo con la palabra Thin, porque Thin es el diminutivo, el apelativo cariñoso que en California se le da a la Zinfandel o a los vinos de Zinfandel. Quiere decir, de un modo un poco relajado, Zinfandel Reserva. Es de las bodegas Sobon y viene de otra área diferente, un poco más alejada hacia el este de San Francisco, a pie de Sierra Nevada, y se llama el condado, county, de Amador. Exactamente el AVA, la American Viticultural Area, no es en el propio condado de Amador. Se llama Sierra Foothills, a pie de la sierra. Y los condados que producen mejores vinos dentro de AVA Sierra Foothills pues son el condado de Amador, Calaveras, El Dorado, Mariposa, Nevada, Placer. Como veis, son todos nombres españoles. Cuando tuve el gran placer de ser profesor en la United States Air Force Academy, la Academia de la Fuerza Aérea Americana en Colorado Springs, pues entre otras cosas yo daba historia de la literatura española, y mis alumnos hablaban un perfecto español. Sus antepasados, muchos de ellos eran de la zona de California, pues habían hablado siempre, sus abuelos, sus bisabuelos, hablaban siempre español, porque en la zona de California, algo que se obvia hoy en día, pero en la vasta California, lo que es actualmente los estados de Utah, lo que es el estado de Arizona, el estado de Nevada y el estado de California, se habló español muchísimo antes que se hablara inglés, sencillamente porque los españoles llegaron unos siglos antes que los ingleses, y por eso casi todos los nombres geográficos siguen siendo en español. Pues bien, vamos a nuestro asunto de los vinos, y tenemos estos vinos que son de la misma cosecha, 2018. Zinfandel. El segundo de ellos, el Reserve Zin, es 100% Zinfandel. El primero, el Micheves, es Zinfandel casi al 90 y tantos %, con un leve toque de Petit Syrah. La uva Petit Syrah se llama en Francia Durif, es una uva muy extraña de ver, solamente se ve alguna en el sureste de Francia, y fue una hibridación de un botánico que se llamaba Durif, de ahí el nombre, y que hibridó, cruzó una uva Syrah con una uva llamada Peloursin. Pues bien, eso produjo lo que se llama hoy en día la Petit Syrah, aludiendo a que los granos de uva de esta nueva variedad, Durif en Francia, Petit Syrah, como se le conoce normalmente en todo el mundo, tenía las uvas más pequeñas que la Syrah de donde procede. Bueno, pues vamos a ver nuestra botella, una botella especial, troncocónica, en el caso de Micheves,
una botella prácticamente de Burdeos, en el caso del Reserve Sin, un corcho técnico de doble disco y aglomerado en el centro en el Micheves, un magnífico corcho macizo de muy buena calidad en el Reserve Sin, y el precio de estos dos vinos es muy similar. Este está en origen en bodega en $24 y el Reserve Sin está en $26. Comparando a la vista, los dos vinos tienen una capa alta, mucha cantidad de color, una lágrima muy evidente, muy compacta, lágrima notable en los dos casos. En el color tenemos en el primer caso, en el Micheves, un rojo granate con algún aspecto de juventud, mientras que en el Reserve Sin pues tenemos algo más de anaranjamiento, un rojo cereza con algo más de anaranjamiento en el ribete o en la uña del vino. Muestra un poquito más de oxidación nuestro vino número 2. Son de la misma cosecha, 2018. También es verdad que la Petit Syrah, ese pequeño toque, pues es una uva. La Zinfandel es los vinos de Zinfandel no son vinos de larguísimo envejecimiento. Son buenos para envejecer, pero siempre que sean cortos y medios tiempos de envejecimiento. Mientras la Petit Syrah pues añade tanino, añade estructura y le da algo más de fortaleza para aguantar ese envejecimiento. Tal vez por eso nos parezca más de aspecto joven nuestro vino número 1, que tiene una pequeña cantidad de Petit Syrah. El vino huele de forma muy atrayente. El número 1 tiene una intensidad alta, muy alta. Es un vino goloso al aroma, que recuerda fruta roja en compota, pero da también más aromas terciarios. Este vino envejece en madera. Tiene vainilla, seguramente envejecerá, por supuesto, en roble americano. Especias, un aroma muy goloso, muy atrayente. El aroma del vino número 2 tiene algo menos de intensidad media, pero también un aroma muy complejo, algo más en terciario. Este vino debe envejecer también más tiempo en madera. También jalea o compota de fruta negra y madera, especias, coco, chocolate. Este vino da aroma a chocolate. En los dos casos, aromas fantásticos. Vamos a la boca con el número 1, con el Micheves. Seco, pero con ese puntito de azúcar residual que no molesta en absoluto. Es posiblemente de los Zinfandel más secos que he probado nunca. Es un vino con taninos totalmente domados, el tanino no molesta en absoluto, un vino con cuerpo, un vino sedoso, untuoso en boca, amplitud. En la retronasal sigo percibiendo perfectamente todo el conjunto de aromas que me daba por vía directa, y un vino con una longitud media larga. Realmente un vino muy goloso, muy disfrutable, tanto en nariz como en boca. Vamos al número 2, el Reserve Sin. Un vino seco, pero no deja ese puntito de sensación levísimamente dulce que tienen los Zinfandel.
Un vino muy maduro en boca, un vino que se nota más maduración en madera que el vino número 1, mucha más longitud, el vino se recuerda y se mantiene sus sensaciones mucho más tiempo en boca, un tanino bajísimo, el vino está totalmente sedoso, totalmente untuoso en boca, no hay nada que moleste, el vino tiene cuerpo, amplitud y realmente es un vino largo con una estructura potente, pero muy sedoso, muy suave. En la retronasal seguimos percibiendo ese chocolate, esa fruta negra en confite, y realmente son vinos, uno y otro, son vinos muy disfrutables para disfrutar solos, para acompañar con alguna carne en salsa. Son los dos calientes, no tienen mucha acidez. Estamos hablando de grado alcohólico en torno a los 15 grados y una acidez muy baja. Son vinos que entusiasmarán al que no le gusten los vinos ácidos. Estos son vinos calientes, vinos donde la acidez es baja y el grado alcohólico es alto. Vinos fáciles de beber, de entender. Quizás no al gusto del 100%, alguno ese levísimo toque de azúcar puede que no le agrade. Desde luego, para mí son dos grandes vinos, de lo mejor que yo he probado en Zinfandel, que volvemos a decir, en bodega, en origen en California, están en $24 y $26. Ahora de valorar, pues yo valoraría el Micheves con 92 puntos y el Reserve Zin con 93. Esa madera que tiene, ese aromas terciarios, esa mayor longitud y ese complejo aroma totalmente disfrutable me hace darle ese punto más. Dos grandes vinos, sin duda. No dejéis de probar Zinfandel. Si no os podéis hacer con estos vinos, porque tendréis que comprarlo en origen en Estados Unidos, en California, pero buscar en el mercado español, seguro que encontráis algún otro Zinfandel, una uva que le da una personalidad muy característica a los vinos, bajo de tanino, alto de alcohol, sedosos, muy afrutados, que recuerdan a jalea, a mermelada, y vinos absolutamente disfrutables. Que tengáis felices vinos. Por cierto, antes de despedirme, quiero decir algo. Habéis visto que tengo la costumbre, en cada uno de mis vídeos, de poner a una persona diferente diciendo vino clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Si alguno queréis amablemente mandarme algún vídeo grabado por vosotros, donde salgáis vosotros, algún amigo o que nos parezca, pues será por supuesto muy bien recibido. Podéis mandarlo a la dirección de email que os pongo aquí en el vídeo y por supuesto será una gran alegría que colaboréis conmigo en los vídeos. Que tengáis felices vinos.